Senador Roberto Gil, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo con el auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo observas de entrada esta propuesta del Ombudsman para Fuerzas Armadas, para Policía Federal? Creo que tenemos que poner en contexto la discusión, Manuel. Históricamente se ha pensado y se ha afirmado, sobre todo de cierta trinchera ideológica, que las violaciones a los derechos humanos se dan siempre entre un agente del Estado y un ciudadano. Desde esta posición se ha negado a ciertos servidores públicos, especialmente a los que aplican fuerza pública, como son las Fuerzas Armadas, el goce de derechos humanos y también el acceso a mecanismos de protección. Sin embargo, la realidad nos está obligando a superar esta concepción. Las violaciones a derechos humanos pueden provenir de cualquier persona que ostente poder, de hecho o de derecho, por acción u omisión, se trate de un agente del Estado, Manuel, o se trate de un particular. Y en este contexto, las Fuerzas Armadas desde hace algunos años, desde los años 90 que empezaron a participar en tareas cercanas o limítrofes con la seguridad pública, desde que se les encargaba la erradicación de plantíos de droga o bien el resguardo de instalaciones estratégicas, las Fuerzas Armadas están bajo un doble estrés, Manuel. Por un lado, el que proviene de la capacidad de daño de los delincuentes, que ostentan un enorme poder violento, como vimos recientemente en la emboscada de Sinaloa, y por el otro lado, las violaciones a derechos humanos que derivan del abandono del Estado y de la sociedad cuando se les regatea las condiciones mínimas de certidumbre jurídica e institucional en el desempeño de su misión. Por cierto, de una misión que no pidieron, pero que por necesidad le hemos asignado. Esto es la misión de participar en la pacificación de México. Ahí creo que está la principal motivación de la propuesta de Isabel y también la médula de la reflexión que tenemos que hacer como país. Nuestras Fuerzas Armadas no deben seguir actuando en estas condiciones de precariedad jurídica, porque en la incertidumbre, Manuel, sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer, gravita la violación a sus derechos mínimos, los derechos que provienen en su condición de ciudadano como cualquiera de nosotros, pero también los derechos que están implícitos en la responsabilidad pública que ostentan y también de la responsabilidad pública que deriva del mandato que les hemos dado, insisto, en la pacificación de México, Manuel. Pero entonces, ¿es el camino adecuado? ¿Hay que ir a buscar un mecanismo de defensa? ¿Es correcto pensar en un defensor de los derechos de los militares, de los marinos, de los policías federales? ¿O cuál es el camino para encontrarle un justo medio, o nada más regresarlos a los cuarteles y dejarlos como están? Generalmente cuando se habla o se discute sobre mecanismos de protección a derechos humanos surge inmediatamente la figura del Ombudsman, porque ha sido una de las instituciones que más se han acreditado y legitimado a lo largo de los últimos 50 años en la defensa y promoción de los derechos humanos, y de ahí creo que irradia pues la propuesta que ha presentado Isabel. Creo que lo que tenemos que hacer como país, Manuel, es entrar a la discusión sobre la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas que están por encima de las necesidades de seguridad pública y por debajo de las necesidades de garantizar la seguridad nacional, y eso se le conoce en nuestro diseño constitucional como seguridad interior. Hay veces que en una determinada región, en un determinado territorio, en una determinada ciudad o estado, las condiciones institucionales no son suficientemente eficaces para poder enfrentar y contener a criminales que no son delincuentes comunes, que tienen una capacidad de fuego, una capacidad financiera y una capacidad de reclutamiento mayor, que también tienen una capacidad corruptora de instituciones y que en consecuencia el Estado debe oponer una fuerza mayor, una fuerza coactiva un poco superior a las instituciones civiles. Y es ahí donde cobra vigencia y necesidad la participación de las Fuerzas Armadas. Creo que tenemos que entrar a la regulación de esa participación, estableciendo claramente los supuestos, los procedimientos, los derechos y obligaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto en el uso de la fuerza como en la interacción con la población civil, y también que esa certidumbre jurídica esté acompañada con el respaldo de la sociedad, que cuando le pidamos a las Fuerzas Armadas que hagan esa tarea de garantizar la seguridad interior, tengan el respaldo de la sociedad, que tengan el cuidado de la sociedad y sobre todo mecanismos para garantizar su responsabilidad pública en esa misión. O sea, es el camino el camino del Congreso, el camino de la legislación. El camino de la legislación, sin duda, Manuel. Llevamos ya casi una década analizando este tema. Creo que ya es momento de decidir. Lo que sucedió, la emboscada de Sinaloa,
debe ser un llamado de atención a la sociedad. Debe revelarnos con toda claridad, de forma muy plástica, que los adversarios de México, quienes están del lado de los delincuentes, son organizaciones muy poderosas, con capacidad de daño verdaderamente significativo, y que en consecuencia nuestras Fuerzas Armadas no solamente tienen que estar bien preparadas, bien equipadas, con buena capacidad para poder contener a estos criminales, sino también deben tener las condiciones de certidumbre jurídica e institucional para que cuando realicen esa función lo hagan con total responsabilidad, pero también en el marco de la ley. Entonces, es por ahí, es el camino de la legislación. Ahora, ¿cómo sientes el ambiente? Sé que está la propuesta que tú hiciste en la ley, lo decíamos al interior, de modificaciones a la ley de seguridad interior, pero ¿cómo está el ambiente en el Senado ahora sí para entrarle efectivamente 10 años después? Yo percibo un buen ambiente, Manuel. Percibo que ya hay una sensación, una preocupación generalizada en los actores políticos de que tenemos que dar un paso en esta dirección. La iniciativa que yo presenté es una propuesta para abrir la conversación. Por supuesto, debe nutrirse, debemos escuchar a las Fuerzas Armadas, debemos escuchar otras posiciones, incluidas también aquellas posiciones relacionadas con el respeto y la defensa de los derechos humanos, aquellas organizaciones y personas que han estado insistiendo en la necesidad de establecer claros los límites precisamente para no vulnerar los derechos humanos de población civil. Creo que en estos últimos años, además de reconocer la necesidad que ha tenido el país de recurrir a las Fuerzas Armadas, también hemos hecho avances importantes, como por ejemplo la modificación del fuero militar. Ahora los delitos que cometan las Fuerzas Armadas en cumplimiento de funciones de seguridad interior o seguridad nacional que afecten derechos de población civil ya no se juzgan en la jurisdicción militar, sino que se trasvasaron a la jurisdicción civil, y eso es un avance muy importante en términos de derechos humanos y sobre todo de controles democráticos y civiles a la participación de Fuerzas Armadas en cualquier tarea pública. En consecuencia, ahora lo que sigue es regularizar lo que desde hace algunos años ha estado en una suerte de vacío, y es justamente el despliegue territorial de fuerzas federales, de Fuerzas Armadas, en apoyo de instituciones civiles que por deficiencias o por estado de necesidad no han podido cubrir las condiciones de paz, de orden y de aplicación de la ley en nuestro país, Manuel. Correcto. Por último, Roberto, preguntarte tu opinión. Lo viste seguro, en la Coparmex decía ayer, antier, hablaba el Consejo Coordinador Empresarial de un pacto sobre y por la seguridad en el país, ven condiciones preocupantes para todo este sector, dan ejemplos, dan cifras, retoman datos que el propio INEGI genera. Ayer el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y lo escuchábamos temprano, pues está planteando que la Secretaría de Seguridad regrese, que salga al área de Policía Federal, de la seguridad, de la Secretaría de Gobernación. Obviamente tú participaste en gobiernos panistas y así era. ¿Cómo aprecias esta evaluación de Acoparmex? Creo que es muy relevante y digno de reconocer, dar la bienvenida a esta expresión de los organismos patronales con respecto a la seguridad, y sobre todo que hagan planteamientos concretos, que hagan no solamente una revisión de las cifras, sino también propuestas específicas de mejoramiento institucional. Creo, sin embargo, y permíteme la expresión, que vale decir de nuestra parte que se los dijimos, que lo que había que hacer era seguir construyendo instituciones de largo plazo, precisamente para poder contener en el largo plazo la incidencia delictiva, porque como se ha venido discutiendo en los últimos años, Manuel, el problema de nuestro país ya no es únicamente de narcotráfico. Generalmente se piensa que el problema de inseguridad en nuestro país se explica porque hay organizaciones que compran mercancía, droga, en un punto en América Central o en América Latina y lo trasladan al mayor mercado de consumo, que es Norteamérica. Eso no es cierto. El crimen organizado ha mutado de encargarse o dedicarse al narcotráfico. Perdóname que te interrumpa, nos dejas brincar la pausa. Y estamos escuchando con atención al senador Roberto Gil Suart, senador del Partido de Acción Nacional. Podemos resumir lo que nos ha estado hablando, la opinión del senador sobre lo que es esta propuesta de figura de ombudsman para Fuerzas Armadas por la Policía Federal, que él dice tendríamos que movernos realmente a regular el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, en un trabajo que no les pidieron, que están haciendo en las calles, y que sobre todo después de la emboscada ya en Culiacán tendría que tomarse como un elemento central, ahora sí, para entrarle en este buen ambiente que registra el senador Gil para poder regular esta actividad. Pero le preguntamos también sobre esta propuesta del empresario mexicano de Coparmex para que la Secretaría de Seguridad Pública pues vuelva a nacer, no sé si con ese nombre como tal, se reinstaure, salga de la Secretaría de Gobernación. Él nos dice,
bien la propuesta del empresariado y dice, pero nosotros se los dijimos, han estado pues planteadas las cosas de una manera en la que esta dependencia podría funcionar de una manera como se planteó en 2 administraciones del PAN. Y Roberto, te interrumpimos en toda la argumentación que nos dabas del por qué les habían advertido, pues fundamentalmente al gobierno federal, que esta supuesta coordinación pues no estaba dando los resultados adecuados. Más allá de eso, Manuel, lo que pasa es que hay la concepción, hay la concepción de que el problema de inseguridad del país se explica entre una disputa de narcotráfico. Eso no es cierto. El crimen organizado ha mutado hacia las realidades de delitos de extracción de rentas, se han convertido en secuestradores, extorsionadores, robo común, robo de vehículos, trata de personas, han diversificado sus funciones, sus actividades ilícitas, y en consecuencia la forma de contenerlos es a través de instituciones civiles policíacas, profesionales, competentes, eficaces, bien formadas, bien pagadas, dignificadas. En consecuencia, la inversión que debemos hacer como país es construir policías. En el año 2006 había alrededor de 6,000 policías federales para una población de prácticamente 100 millones de mexicanos. 6,000 policías que fundamentalmente se encargaban de cuidar los caminos, las carreteras federales y resguardar instalaciones estratégicas. Hoy tenemos aproximadamente 40,000 policías federales y 420,000 policías a nivel estatal y municipal. Es claramente un estado de fuerza insuficiente para el nivel de desafío y sobre todo para garantizar la seguridad en cualquier calle, en cualquier espacio público, en cualquier parque. La ruta de largo plazo como país es justamente invertir en capacidades policíacas, precisamente para poder tener en la esquina de cada una de nuestras comunidades un policía no solamente confiable, sino también debidamente preparado para garantizar el orden en esa comunidad. Y en consecuencia, tenemos que convertir la formación de policías en una política de Estado, que no dependa de qué partido gobierna, que no dependa de qué visión tenga un determinado gobierno, sino un consenso básico sobre qué tipo de instituciones policíacas queremos, no solamente a nivel federal, sino también a nivel y sobre todo a nivel estatal y municipal. Y creo que es ahí donde tenemos que insistir, y yo celebro que la Coparmex haya hecho esta expresión pública, pero también hay que convocarlos a que movamos un poco más allá la discusión, que subamos un nivel, y creo que la solución como país es convertir a la seguridad pública en una auténtica política de Estado que no esté sujeta a las coyunturas ni a los cambios de gobierno, sino que tenga claros objetivos en los que nos comprometamos todos, y que independientemente de qué partido gobierne o qué presidente asuma la responsabilidad mayor del Estado mexicano, esa política pública continúe y de resultados. Porque a lo mejor sí le entramos tarde los análisis, los especialistas, y seguro lo registraste recientemente, Alejandro Ope, por ejemplo, en el Universal, Jorge Fernández en el periódico Excelsior, han planteado con mucha claridad la difícil operación del, por ejemplo, el Comisionado Nacional de Seguridad con el Comisionado de la Policía Federal, porque realmente, pues aunque pareciera que es una figura subordinada el Comisionado de la Policía al Comisionado Nacional, realmente no opera con él, no le reporta a él, le reporta directamente a su jefe superior, que es el secretario de Gobernación, y que para cuestiones presupuestarias pues va con el oficial mayor. O sea, pareciera que hay una cabeza de sector que no opera, que no tiene función, que no tiene tentáculos, no tiene dientes. Yo creo que ahí hay que analizar con mucho detalle cuáles son las líneas de mando administrativas de coordinación en los cuerpos federales, pero me preocupa algo más, Manuel, y tiene que ver con la calidad y condiciones de operación de las policías locales. Ahí está el verdadero desafío. Hay que reconocer, y hay que decirlo con toda claridad, que 9 de cada 10 delitos que se cometen en nuestro país son jurisdicción local, claro. Corresponden a las instituciones locales. Hemos sobrecargado la responsabilidad de las fuerzas federales y no hay manera humana de que puedan cumplir con esa tarea. Hoy las fuerzas federales están persiguiendo prácticamente la totalidad de los delitos, porque en muchos estados y en muchos municipios las policías locales simplemente brillan por su ausencia. En consecuencia, no solamente hay que revisar la forma en la que operan las líneas de mando y de coordinación a nivel federal, sino también los grados de responsabilidad y los tramos de control que hay en las policías locales. Buena parte de los problemas
problemas de seguridad en nuestro país se explican por la negligencia y la responsabilidad de las autoridades locales. Y ahí está el caso de Veracruz, ahí está el caso de Tamaulipas, ahí está el caso de Durango, ahí está el caso de muchos estados de la República que han enfrentado claros desafíos de seguridad y donde en efecto ha sido la Federación la que ha asumido la mayor carga de la responsabilidad. Creo que tenemos que reequilibrar las responsabilidades y darle a cada orden de gobierno la responsabilidad que tiene y en consecuencia también establecer mecanismos para suplir cuando un orden inferior no pueda hacer bien su tarea o no la quiera hacer, que un orden superior, en este caso el Estado o la Federación, pueda complementar o sustituir de manera temporal y subsidiaria esa incapacidad o esa negligencia, pero siempre pensando que la responsabilidad mayor en las condiciones de seguridad empieza fundamentalmente en la autoridad política local. Así es, y yo sí creo, me quedé con la palabra negligencia, no creo que sea distracción o falta de recursos, ¿no? Manuel, hay en muchos casos negligencia y también hay que decirlo, en muchos casos también complicidad. Oye, por supuesto que sí, y también de los estados que decías, pues no dejar de lado el Estado de México, ¿no? 3.500 elementos, pues ayudar al Estado de México, ¿no? Ya sea por cuestiones electorales, como sea, qué bueno que van para allá y ojalá den resultados, pero ahí van 3.500, ¿eh? Y se genera el famoso efecto sábana, Manuel. Cuando tú mandas efectivos, fuerza federal, a un estado, lo sacas de otro. Pues sí, y si no en ese estado no hay fuerza pública local, ese estado se queda desprotegido. Precisamente por eso debemos acabar ya con ese incentivo perversísimo que se ha creado en los últimos 15 años, en los cuales las autoridades locales no hacen su trabajo porque siempre estará la federación para sustituirlo. Creo que es momento de decir con toda claridad, gobierno local que no haga su chamba, que pague las consecuencias.